ouvindo? Sim. Boa noite. Em primeiro lugar, eu vou fazer um agradecimento em nome do BR Lab e passar algumas informações que eu anotei aqui. O BR Lab quer agradecer o Eliseu pela importante participação dele em diferentes edições do BR Lab desde 2012. O livro Eliseu em 100 Perguntas em português, ele é o primeiro lançamento do selo editorial do BR Lab e vai estar disponível para vendas depois na internet. Essa mesa vai ser uma conversa bastante informal. Daqui a pouco eu apresento o Eliseu e o Júlio. Também aberta a perguntas do público, se vocês quiserem. Depois dessa mesa, vai ter a premiação do BR Lab, junto com a premiação, o Prêmio Abra, Associação Brasileira de Roteiristas e Autores. Vai ser aqui nesse mesmo lugar. E depois vai ter o Eliseu e o Júlio vão estar autografando os livros e vai ter um coquetel, alguma coisa assim. Esses são os recados da Claxon e do BR Lab. Bom, Júlio Rojas, Eliseu Artunaga. Eu vou apresentar os dois em português, depois vou falar um pouquinho em espanhol e eles vão falar despacio en español. Los dos no hablan portugués y aquí el público es como mezclado. Voy a tratar de hacer lo que hace Rafa, que es hablar un poco portugués, un poco español y nos vamos comunicando. Bien. Eliseu Artunaga, guionista, escritor, consultor de guiones. O Eliseu é decano da Cátedra de Roteiro da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, em Cuba. E ele foi consultor e roteirista de muitos filmes, entre eles No, A Mulher Fantástica. Como roteirista, ele escreveu Violeta Foi pro Céu, e também, aqui no Brasil, O Além do Homem. Foi o primeiro filme do Eliseu como roteirista no Brasil. E o Eliseu, ele participa do BR Lab já há algum tempo e tem um contato com o que se está fazendo na América Latina e no cinema brasileiro bastante intenso. O Júlio Rojas também é roteirista, dentista, também foi meu professor, eu fui aluna dos dois lá na Escola de Cinema de Cuba, e o Júlio tem uma abordagem bastante interessante do roteiro, também a partir dessa formação dele das biológicas e não das áreas humanas. O Júlio, ele foi roteirista de vários filmes chilenos, entre eles En la Cama, La Vida de los Peces, Mi Mejor Inimigo, e também foi autor e roteirista de muitas séries de televisão, e hoje em dia é diretor de conteúdo da TVN no Chile. Bom, quem conhece um pouco o livro sabe que os dois não precisam de nenhuma mediadora para estabelecer uma conversa, então eu estou aqui para apresentar os dois, e a minha ideia é não fazer nenhuma interferência e deixar que eles continuem essa conversa que começou em 2009, empezaram. Sí. Desde el 2009 hasta 2016 se estuvieron encontrando en diferentes países y espacios en Santiago, en La Habana, en San Antonio y en otros lados y por Skype. Entonces llevaron varios años conversando y haciéndose esas 100 preguntas. Y mi propuesta ahora para los dos es que vuelvan a hacerlas, no, mentira. Es que, pues, no sé, quiero empezar por Julio preguntando si él tiene una pregunta 101 que hacer a Eliseu después de tantos años de charlas, y les voy a pasar la palabra a los dos maestros. Okay. Bueno, gracias, Diana. Voy a hablar muy lento. En Chile hablamos muy rápido y muy mal. Espero que me entiendan. Eliseo es mi amigo desde hace muchos años.
Y cada alumno del Liceo Altunaga que participa de sus clases tiene una sensación extraña que a mí me pasó, que es que uno quiere tomar apuntes y tratar de grabar y capturar al Liceo Altunaga en su flujo de ideas y, y es muy imposible, es imposible llevarse al liceo para la casa y estudiarlo. Eso me pasaba a mí. El liceo es un ser oral, no tiene libros donde uno puede ir a una biblioteca y releerlo. Y eso me empezó a desesperar cada vez más. Cada vez que iba a la escuela de cine hablábamos mucho en muchos lugares y yo tomaba sus apuntes. Y en un momento dije, voy a hacer 100 preguntas al liceo. Y yo pensaba que iba a tomar muy poco tiempo estas 100 preguntas. Pensé, en 3 meses puedo tener esas 100 preguntas. Y pasaron 5 años. Y todavía quedaron un par de cosas fuera del libro. Yo no sé por qué el liceo nos demoramos tanto. ¿Por qué piensas? ¿Por qué? Bueno, buenas noches. No, hay un problema que es el griot. El griot no es el narrador oral. Yo pienso que es una cualidad de los negros. Nunca había pensado en eso, pero esta noche lo pienso que es construir el relato a partir de una especie de performance. Él está ahí, va mirándole la cara a los que van oyendo, la atención un poco, el actor hace eso. Y en realidad si nos demoramos tanto porque yo no creía que nunca fuésemos a hacer un libro, porque los relatos de los griots tampoco se recogen. Algunos franceses han hecho grabaciones, pero ya pierde el encanto también, no sé, una vez, porque el griot además de hablar mueve las manos, baila algunas veces, yo no llegaba tanto, ¿no? Pero algunos Sí, sí. baila, gesticula, cambia el tono de la voz. Digamos que Griot es el primer actor, ¿no? el primer narrador actor, el primero que hace ambas cosas, ¿no? Que narra y a la vez ejecuta el relato. Entonces, pienso que hay algo de eso, que siempre me dio mucho miedo que se perdiera esa cualidad que tiene la narración oral, que es una clase también, ¿no? O sea, yo sé que hay clases espantosas que ponen una cosa grabada ahí, todo que empiezan a decir lo que dicen las láminas y a leer lo que está en el papel. Y tal vez ese miedo a que se perdiera, yo iba también postergando, cuando iba un viaje a Chile nos veíamos en Cuba, nos íbamos en otro lugar, íbamos poco a poco, realmente yo hice bastante resistencia, y fue Julio ahí quien una vez se filmó, otra vez se grabó, con distintos soportes, quien tuvo la paciencia del griot también de dejar que este receptor se convenciera de que había que decir el texto. Okay. Dentro de los temas del liceo hay un tema preferido que si lee en el libro se encuentra repetido varias veces, que es el tema del posmodernismo en cine, de cómo los personajes tienen ciertas pertinencias y cómo el liceo juega y nos explica cómo esas pertinencias van cambiando. El liceo, ¿tú piensas que también sigue siendo tu tema preferido, la estructura y el tema del posmodernismo, o hay otros temas que durante el tiempo han capturado tu atención? No, yo pienso que hay que hay un sueño, hay una ilusión de que hay una sola estructura, de que hay una sola forma de contar y de que contar significa decir cosas y no hay una conciencia de que la forma en que se cuenta forma parte de lo que se cuenta, forma parte del contenido de lo que se cuenta, que la estructura que se cuenta también dice y también obliga de alguna manera a decir de una forma o de otra. Yo pienso que es como la música, ¿no? Quien quiera bailar una samba con un concierto de Mozart, pues le va a costar trabajo, ¿no? Aunque hay quien lo hace. Entonces hay una relación entre la estructura y
buscando y averiguando, pues vimos que durante el recorrido de la historia del cine, que ya es viejo, que ya hay que estudiarlo de alguna manera, hay varias estructuras muy marcadas cuando hubo intentos de cambiar el lenguaje y que el estudio de las estructuras pues forma parte de eso. Y el posmodernismo, que es ya el cine dentro del cine, y una de las cosas con las que juega es con las estructuras, con las diégesis, con las formas en que se hace, riéndose de ella. También juega con la farsa, juega con el teatro del absurdo y con el teatro no, con el kabuki. Hay un conjunto de referencias, sobre todo orientales, que le incorpora y que muchas veces no se entiende, si se ve como puro divertimento, pero es una crítica feroz a la forma osificada de hacer un relato, o a la propia magia, o a la propia ilusión de realidad que dan los modelos clásicos de las grandes industrias. Sí, la última vez que vi a Liceo en la escuela de cine, él hizo una clase sobre las farsas. Y yo estaba ahí, sí, siempre estoy ahí. Y en esta clase me di cuenta que hay mucho humor en las consultorías del liceo. Pueden tomar temas muy dramáticos, terribles temas, desgarradores temas, y algo hace y hay un poco de humor en eso. Y hay una especie y aflora la farsa en ese drama. ¿Cuál es la relación que tú ves entre el drama y la farsa, Eliseo? Qué pregunta. Bueno, hay autores como Hitchcock, por ejemplo, que juegan con esa, Tarantino, Kurosawa, que juegan con esa relación entre farsa y humor, ¿no? Entre géneros distintos, mezclados, donde de un momento nos parece que es algo sencillo, luego nos reímos, luego nos asombramos, como podría ser Vértigo, ¿no? O podría ser alguna de Zico. Son construcciones que están refuncionalizando, y la farsa es la forma más crítica de la realidad, sin embargo se hace con un carácter como festivo, ¿no? Bueno, los brasileños tienen mucha experiencia porque tuvieron un cine que aludía y iba hacia la farsa como forma de expresión. Tuvieron las chanchadas y tuvieron algunas cosas como Macunaíma, algunas incursiones que son muy críticas, pero que tienen un carácter muy alegre, ¿no? Y tú empezaste en la radio haciendo radioteatros, ¿o no? ¿O me equivoco? Es una pregunta número... Está aquí. Está aquí, sí. No, sí, yo hice de las cosas, empecé escribiendo poemas, que es lo que hacen todos los jóvenes inexpertos y las jóvenes. Y ahí de ahí, bueno, ahí empecé, y por una casualidad del mundo, tuve que ir, era un momento determinado en Cuba, y Cuba las cosas pueden convulsionar muy fácil, y vino algo que se llamó la crisis de octubre, y entonces se pusieron en pie de guerra, y había una estación de radio y íbamos a hacer un tabloide, que dividirlo en dos, y entonces lo tuvieron que dividir y me mandaron a una emisora de radio donde había un grupo de teatro fijo ya, le llamaban, y entonces bueno, pues empecé a dar las noticias que tenía que dar en ese momento, ficcionadas. Entonces montábamos las noticias y empezaba a dar las noticias, y había un poco de humor en aquello también, un poco de... En un momento tan tenso, pues reírse de uno mismo, ¿no? Porque es la única forma de sobrevivir al horror, ¿no? Okay. ¿Qué más te puedo preguntar, Eliseo? Pregunten ahí. Sí, claro. Quisieran preguntar. Em algum momento alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém em algum momento quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão. A Roja também. A Eliseu e a Julio. Hay un tema que tiene que ver con lo de la radio, del cual Eliseo siempre habla,
y que es el sonido, ¿no? El sonido. El sonido. Quisiera entender si tu percepción sobre la importancia del sonido en el guión viene de esa experiencia tuya en la radio y que también hablaras sobre cuán importante es que el guionista piense en términos de sonido, no solo de los sonidos que van a sonar después en la película, sino que también en términos de ritmo, tono y de la misma estructura. Bueno, yo siempre digo que el hombre lo primero que hizo fue cantar y bailar y luego hablar. Sí, primero imitó los animales, imitó los sonidos de la naturaleza, imitó los movimientos y la primera referencia que quedó fue sonora. Y el sonido también fue la primera referencia a los estados de ánimo. Sí, el grito, ¿no?, está vinculado con el estado de ánimo, pero también los ruidos, los sonidos. Si hay el viento es fuerte, si el viento es suave, pues más delicado, pero si el viento se va volviendo cada vez más fuerte, pues va haciendo más de horror y de miedo, ¿no? Y igual cuando si el sonido es tenue, o si el sonido es constante o es disconstante, entonces el sonido forma parte del universo de los sentidos. O sea, el sonido es un elemento de sentido que se ha domeñado y se ha convertido en un siervo de la imagen, pero en realidad la banda sonora o el universo sonoro, como le llamo yo, el universo sonoro, es otra forma de coloquio, es otra forma de contrapunto, de conocimiento, y que se ve mucho en la música. En la música se da muy bien cómo cada instrumento está conversando con el otro y que cada tema, el nivel sonoro que tenga, la cualidad sonora que tenga, le va a dar ciertos caracteres. Por cierto, que en una conversación con un director iraní muy importante tuvimos una pequeña discusión sobre ese asunto, porque yo le hablaba que la palabra en sus películas era una dictadura semántica sobre la imagen, porque si los personajes hacían lo mismo que lo que decían, se repetía. Entonces me decía, no, pero es que mi lengua es poética, si usted le llama dictadura a la poesía. Y ahí empezamos una discusión que, bueno, los dos elegantemente la abandonamos, que creo que ninguno de los dos quedó convencido con el otro. Sí, yo pienso que es algo que no se le da el valor y la importancia que puede tener. Incluso los sonidistas se quejan mucho, ¿no?, de que le dan la película ya hecha para que después pongan el sonido que no se tiene en cuenta en el guión, digamos que para el universo que nos corresponde. En el guionista, cuando el sonido forma parte del mundo argumental, es parte del guión, es consustancial al guión que esté el sonido, no la música, sino el sonido que aumenta o que caracteriza o que semantiza o que sirve de movimiento estructural en un relato, ¿no? Es muy importante y es una cosa que se toca poco. Incluso a veces cuando se organiza la producción, se organiza de una forma tal que el del sonido no puede participar o obliga. Yo tengo una experiencia que fue cuando la televisión era en vivo. Yo me acuerdo que en el espacio estaba obligado a hablar constantemente. Y entonces cuando se me ocurrió hacer pequeños fragmentos filmados para incorporarlo cambiaba por completo el universo sonoro. Y todo cambiaba, incluso como los actores hablaban. Los actores hablan de una forma cuando están en el espacio abierto y una forma distinta cuando están en el espacio cerrado del estudio. Entonces empecé a observar, ¿no?, cómo incluso empecé a eliminar la imagen externa y hacer sonidos que dijeran, ahí viene el chico, se oía solo el caballo que sonaba, o el viento, llueve, pero nunca sabía que llovía, o ya viene fulano, se oía la voz en off, pero no llegaba.
porque me di cuenta que el sonido es una identidad propia, una identidad, una cualidad y además una forma de expresión autónoma que, bueno, se puede subordinar, pero si la libera, contribuye increíblemente a esa cosa que yo le llamo la densidad del relato, ¿no? En vez de ser leve, el relato va cobrando una densidad cuando el sonido lo acompaña, pero de manera significativa, así, dándole peso, como en el caso de la película Amor, ¿no? La película Amor, que los sonidos muy pequeños van acompañando esa soledad, y es una de las grandes cualidades que tiene esa obra, por ejemplo. Eliseo, cuando tú te juntas con los directores, no sé si saben, pero muchos directores se van a vivir a la casa de Eliseo, viven un periodo de tiempo con él, y lo primero que hacen los directores es que llegan con su guión, y Eliseo toma ese guión y lo arroja, lo destruye y lo arroja a un cesto de basura, lo quema, y lo primero que dice es: ¿cuál es el argumento que está bajo este guión? ¿Cuáles son los huesos de esta película? Y eso incomoda muchas veces a los directores y los hace reflexionar y retroceder varios años antes de la escritura del guión, y ahí comienza el proceso de consultoría del guión desde el argumento. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu concepción de la importancia del argumento? No vamos a decir nombres. No, no vamos a decir nombres. No, sí, yo pienso que es algo muy importante. Yo no, piénsalo, todo, desde los paraformalistas rusos que se iniciaron a principios del siglo pasado, a los postestructuralistas contemporáneos, a los matemáticos, incluso los escritores matemáticos, porque hay muchos escritores que fueron matemáticos, filósofos que fueron matemáticos, y guionistas que son matemáticos, como un venezolano famoso que es matemático. La estructura del relato, dice Thoreau, que es un hombre muy importante, es una combinatoria posible. Ya el griego, cuando se hizo Edipo Rey, Sófocles era un hombre vinculado a las culturas de aluvión, y las culturas de aluvión estaban vinculadas a un concepto numeral del espacio, porque había que saber la relación del agua con los diques. Entonces fue una cultura que desarrolló mucho esa filosofía en la cual se basa también los mayas y también los egipcios, y todos tenían una cultura numeral para entender sus civilizaciones. Y nosotros también, el 3 es nuestra cultura numeral. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tesis, resolución, conclusión. Si hay todos 3, viejos, niños, adultos y viejos, todo es 3. Y el argumento no es más que la reproducción de esa estructura numeral que tiene el relato, ¿sí? Esa combinatoria posible, que si le cambias la combinatoria, ya lo hicieron los rusos, pues obtienes otra cosa. Digamos que de dónde colocamos cada elemento, cada segmento del relato, no solo es una forma de colocarlo, sino es una forma de decir, y es una forma de darle un sentido al relato. O sea, forma parte de lo que nosotros queremos decir. Creo que hay algunos de los que participaron que intentaron hacer aventuras estructurales y vieron cómo se complicó la vida con esas aventuras estructurales, que esas aventuras empezaron a tener sentido, otro sentido que el que querían hacer. Y el argumento es como una radiografía, es como los huesos, es como el plano, es como yo le llamo la línea del ferrocarril, que hagas lo que hagas siempre vas a llegar a un mismo lugar si el argumento estructura los segmentos de esa forma determinada, al margen de lo que queremos decir. Y a veces cuando... ¿Sí? No, después de que hacer una pregunta. Ok.
No, interrúmpeme, yo feliz. Y a veces, bueno, por ejemplo, a veces es muy simple cuando son los géneros, ¿no? Cuando son los géneros, la estructura del relato, la relación entre la estructura del relato y lo que se dice es muy transparente. Digamos, es un detective que está solo y es pobre y no puede pagar el agua y no puede pagar el apartamento, y aparece una mujer rica que le va a dar mucha plata porque averigüe, se llama A, B es la mujer rica para que averigüe por qué C desapareció. Pues el próximo paso va a ser que A se va a enamorar de B, y después el próximo paso es que B va a estar relacionada con la muerte de C, y entonces va a haber un momento de que A va, y eso va a pasar cientos de veces en la historia del cine negro, ¿no? Va una y otra vez, el detective va a ser pobre, y entonces los atributos incluso que va a tener van a estar determinados por esa estructura. Por tanto, B no le puede faltar un diente alante, porque si le falta un diente alante ya no es una seductora, ¿no? Y tiene que tener buena ropa, y tiene que ser blanca, y tiene que hablar bonito, y usar Chanel número 5, tiene que ser raído, que es un personaje romántico, porque, y vemos que hay una relación entre la estructura del relato y lo que el relato dice. Claro, cuando ya entramos en el arte y ensayo, en el posmodernismo, se complica un poco, pero si nos ponemos a averiguar, pues vemos si queremos dar el mundo interior del personaje, que tiene que haber la cámara mucho tiempo detrás del personaje, entonces tiene que ser largos periodos, y el cierto cine de arte y ensayo es más lento, y es más porque la estructura del relato así se lo está pidiendo. Pues más o menos, hazme la pregunta, pues ya estoy loco por saber. Buenas tardes, buenas noches. Esta fiesta es de él, no es mía. No. Bueno, no, pero pocas veces han habido tantas películas latinoamericanas. Películas latinoamericanas, hay muchísimas películas latinoamericanas, y salvando las particularidades de cada país, en cuanto a fomento, hay mucho fomento a la producción de películas en nuestro continente, hay muchísimos realizadores, hay una deuda enorme con el fomento a la exhibición y la distribución, pero sin pensar en la distribución y en la exhibición, y sin pensar en la invasión de los tanques yanquis y en la política imperial que coopta todas las pantallas de nuestro continente, dejando muy pocas para nuestras propias películas, salvo honrosas excepciones, a las películas latinoamericanas les cuesta muchísimo, no solo desde el acceso a las mismas, sino también desde los contenidos, conquistar a la audiencia latinoamericana. Entonces lo que yo te quería preguntar, porque en tu vida has consultado miles de guiones, has leído miles de proyectos, tenés un panorama así continental de lo que son los proyectos en desarrollo, y quería saber si vos ves en la falta quizás de argumento o en la debilidad de los mismos un posible motivo de la desconexión de nuestros pueblos con su propia producción audiovisual. Entonces yo sé que te estoy invitando a generalizar mucho, pero bueno, quizás hay algo que vos decís, bueno, lo que está faltando, y ahí ahora te hablo en porteño. Yo creo que hay puntos, hay puntos que se repiten, ¿no? Es como hay una cosa que yo le llamo la ingenuidad narrativa, y que tiene que ver con el argumento. ¿Sí? Hay quien cree que porque su cuento le pasó a la abuelita, o pasó de verdad, o me lo contó mi tía, o que fue un acto terrible que pasó en tal lugar, eso llevado al cine puede ser interesante, o debe ser interesante. Si hay quien cree que eso es lo que debe de verse. Incluso en las cinematografías que estatalmente tienen recursos, hay a veces esa imposición ingenua de que porque yo considero que esto es interesante, y si lo pongo muchas veces lo van a ver, y lo ven muy pocas personas.
Creo que ese es un primer acercamiento, del no darse cuenta que toda construcción de ficción es una manipulación. Y es una manipulación que tiene un objetivo, y es una manipulación que tiene que de alguna manera seducir al otro. ¿Sí? No lo puedes obligar a que se siente allí porque a ti te da la gana, sino hay muchas formas de seducción, pero es seducir al otro, y hay una seducción, pudiésemos decir, evasiva, hay una seducción deductiva, hay una seducción para tratar de que el otro entienda, pero de alguna manera tiene que haber esa seducción. Hay algo que no renuncia a ninguna de las estructuras narrativas, que es a la expectativa. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y qué va a pasar nos pasa con Tarkovsky, con este hombre que está caminando por otro, en el qué le va a pasar. Y lo mismo te va a pasar con el cine negro, bueno, este detective, ¿qué le va a pasar? ¿No? Y incluso con Kurosawa, ¿qué va a pasar? No sé, nadie que yo conozca renuncia a qué va a pasar. Y eso que va a pasar, pues puede ser de una forma o de otra organizada, puede organizarse desde distintas perspectivas. Y no hay una sola perspectiva, pero sí hay un objetivo que conquistar. Es decir, yo soy una mujer y no me pinto, pero tengo otras formas de seducir, que no necesito el creyón de labio, y yo necesito la ropa o no necesito, o lo hago desnuda. Pero hay muchas formas de obtener esa seducción. Y la otra es esa imposición cultural de querer, incluso a veces de las estructuras que tienen el dominio del cine, incluso de los estados, imponer ciertas perspectivas y ciertas formas de construcción que no caminan. Esos son dos, hay más. Hay otra cosa, es que el cine tiene 100 años. Y yo en mis conversaciones, por ejemplo, una vez conversé con un director de cine muy importante de los Estados Unidos. Yo llegué a algún momento a pensar que era un cine que se hacía fácil, que era el productor que lo inventaba, y le hablé de Vladimir Pro, a un director norteamericano que hace películas ligeras, y tuvo 45 minutos hablándome de Pro y de Campbell, de cosas incluso que yo no sabía. Y me di cuenta que aún para hacer esa forma que de alguna manera banaliza aparentemente, no hay un conocimiento de esa manipulación. Esas son, creo que las tres cosas más importantes. O sea, ya la época de la inspiración inocente pasó. Por otra parte, ha habido una educación, quieras o no, visual, una educación cultural, una educación de formas de decir que se establecieron por repetición, y que la gente a la hora de escribir o a la hora de hacer a veces reproduce inconscientemente, o a la hora de recibir la escoge porque es lo que se ha ido inculcando. Yo, por ejemplo, cuando enseño muchas veces directores como los hermanos Coen, que los hermanos Coen hacen un cine muy de sentido, un cine muy profundo, un cine cultural, pero toman las estructuras narrativas, toman los elementos de identidad, de simpatía, antipatía o empatía, y lo saben usar a favor de lo que dicen. En lo que tú dices, sí, yo pienso que a veces esa ingenuidad narrativa se vuelve aburrida, se vuelve muy aburrida, y una supuesta cine de autor, siempre hay un autor, no hay cine de no autor. Y esa supuesta cine de autor que surgió en los años 60, cuando la clase media hizo un rechazo contra el cine industrial y se abarataron los equipos, y entonces se quiso equiparar la literatura con el cine, y a la gente llevaba
las latas y decía que ese era el original, porque pero ese se ha estudiado ya, incluso ya el propio desarrollo incluso de la industria. Yo he hablado con los de la industria y tienen nichos para cine de autor, supuestamente, tienen nichos para modelos clásicos y tienen nichos para... Sí, la enorme capacidad de absorción de la industria se traga todo. Y se traga incluso a los autores que por buenos de esos grupos que salen, los que saben, se los van tragando poco a poco. Pasó ya cuando el surrealismo, cuando el expresionismo, que se surgieron como elementos de ruptura y se convirtieron en elementos de las élites del poder. Sí, entre el expresionismo fue una de las estructuras que usó Hitler para mantenerse. O sea, entonces hay esa capacidad. Entonces yo pienso que frente a eso hay mucha ingenuidad. Hay el argumento que te dan siempre muy ingenuo. Yo lo veo así. No, es que a mí me parece. Entonces el mundo de los pareceres es un mundo que no, nosotros no somos de mundo de parecer. Y eso cuando se estudia, cuando se tiene una intencionalidad marcada en cualquier dirección, no es lo mismo que cuando se va con una ingenuidad marcada, ¿no? Entre ellos, porque incluso el instrumento con el que quieren decir se va para cualquier parte, se les va, se deflagra, se hace banal, es lo que yo le llamo, se hace leve, si pierde la densidad, si no logra conmover ni logra convencer, y tampoco nadie va tres locos van al cine a sufrir. He tenido la experiencia de estar en el cine yo solo con mi pareja y hice todo el mundo y al autor que ponerse bravo, no estaba bravo, si era un clavo, querido, ¿no? No sé, eso pienso que es por ahí. También pienso que ahora todo se hace muy rápido, que todo el mundo quiere ya filmar, que todo el mundo quiere ya sacar la película, que nadie quiere sentarse a mirar esas cosas, por dónde voy, qué es lo que hay, darle. Una vez hice un taller con unos ingleses y los ingleses me decían, una vez, no le digas que está bien hasta que lo haga 7 veces. 7 veces como mínimo. En que esté, tú sigue, vuélvelo a hacer. Ahora hay algo como que hay algo como de periodístico, tal vez los medios masivos, la velocidad de la información hace que esa sensación de banalidad cultural esté presente. Es lo que a mí me parece, me puedo equivocar. Oye, Eliseo, ¿y te ha tocado al contrario que vienen proyectos que tienen 7 años de desarrollo, que han pasado por 40 consultores y el director y guionista ya perdió el foco completamente? ¿En algún momento tú le dices a alguien, no hagas esta película, que también es una opción válida? Bueno, cuando era más joven le decía, esto es una mierda, pero como ha habido respuestas muy traumáticas, ya no lo digo así. Pero en general, el que haya pasado por mucha gente y haya sido vista muchas veces, no cambia que tenga esa ingenuidad narrativa. Okay. Porque a las veces la gente que lo ha visto, pues no hay una dirección. Yo tengo una experiencia de una película que era así, y era todo. Y recuerdo que por una casualidad, pues había alguien que tenía muchos documentales, muchos documentos sobre eso, y le dije al director, mira, vamos, esto es insalvable, hay que meter esto aquí porque este texto documental no se puede reproducir, tiene una vitalidad. Y el guionista se echó a llorar, que no, que ya solo había visto mucha gente, que no sé qué. Y después, pues, poco a poco se fue convenciendo cuando establecimos la relación entre la ficción y el documental como forma de ficción, y empezamos a darle una densidad a la explicación de por qué ahí había que poner el hecho tal y como ocurrió, porque no íbamos a alcanzar la fuerza de ese instante,
Y después fue un militante de la película y estuvo muy contento con que él fuera el guionista. Julio, te quería hacer una pregunta. Porque en el libro, aunque sean conversaciones muy, al principio, coloquiales y fuiste haciendo preguntas del liceo a lo largo de varios años, pero hay como en esa cronología hay un orden que nos ayuda a entender un poco el pensamiento del liceo y la construcción de ese pensamiento sobre el guión. Y como dijiste, aquí hay una gran defensa del trabajo sobre el argumento, como el pillar y lo más importante para construir un guión, o no voy a decir si es un buen guión, pero ese énfasis en el argumento que está también en la metodología de asesorías y en las clases del liceo. Yo quisiera saber, tú como guionista, si tu proceso tiene alguna similitud con ese proceso que aprendemos con el liceo a leer todas estas preguntas, si también eres un militante del argumento, o cómo es tu proceso como autor guionista, y si hay alguna diferencia cuando escribes para cine y para televisión. Sí. Yo al comienzo no era tan fan del argumento. Luego, sí, lo que hacía era escribía de una manera más intuitiva el guión completo para poder hacer el argumento sobre el guión. O sea, hacía una especie de pre-guión para poder comprender el argumento del guión y despojarlo de los elementos. Me costaba mucho, yo creo que depende de cada autor, me costaba mucho en frío diseñar una estructura argumental pura. Necesitaba rellenar eso con emociones, con escenarios, con personajes y con actividades. Y luego de tener eso, empezaba a usar la metodología del liceo y esa desconstruir todo hasta llegar a los huesos. Y ahora cada vez lo hago de manera inversa. Intento diseñar más en una especie de línea de tiempo, una especie de como línea de ferrocarril, como dice el liceo, la estructura argumental y el punto de vista. Me obsesiona mucho el tema de que una película realmente es un viaje en el tiempo con uno o varios puntos de vista férreos, y me interesa mucho saber quién mira y quién es observado en el guión para poder establecer un sistema de tramas coherente. El libro pasa desde una especie de aproximación, un poco de conversación ingenua con el liceo, hasta seguir la metodología del guión completo, que es pasar por el argumento, por la estructura. Al final terminamos en diálogos, el tema musical también, y luego terminamos nuevamente con una especie de estructura en el libro también coloquial, que es ¿qué es lo más importante para ti desde el punto de vista emotivo? A mí siempre me sorprende que en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, lo que han estado en las paredes, todos los profesores han escrito alguna grafitis donde le dejan a las generaciones posteriores de alumnos su reflexión sobre el cine. Y hay muchas reflexiones sobre el cine en general y sobre los largometrajes, pero tú tienes una, Liceo, que es la única que se fundamenta en un cortometraje. Y dice, un cortometraje es una flecha directa al corazón, que finalmente, básicamente lo que estamos viendo es que tan importante como el argumento es la conexión emocional con el sistema narrado. Y esa conexión emocional final que nos vincula, esa conexión de empatía ancestral que tiene que ver con escuchar una historia y que nos compete a nosotros y nos moviliza, es una variable que muchas veces se deja fuera por ser un poco o hipster o un poco frío o con un poco pudor por el tema de la emoción. La emoción es vital en el cine y creo que lo que tenemos que aprender de las generaciones anteriores era esa especie de pulsión suicida a través de la emoción
que sumado a la estructura y a un argumento sólido, generan un cuerpo de conocimiento gigante y un cuerpo de emoción gigante, y generan la experiencia de estar en una sala de cine y sentir que acaba de ocurrir algo sorprendente y emocionante para todos, irrepetible. Así que sí, yo creo que el largo, así como dice Eliseo, esto es un viaje también a una flecha al corazón de una amistad de ambos. Eliseu, ¿le quieres preguntar algo a Julio, ya que él te hizo 100 preguntas? ¿Preguntas del público? ¿Ya? ¿Hay que terminar? Bueno, se acabó. Después va a haber ahora la premiación y después van a firmar los libros. Muchas gracias. Gracias.